Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Hoy tenemos nuestra sesión número 23. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este momento, hasta esta sesión, que creo que va a ser de mucho interés y de mucha edificación para tu vida. Le damos gracias al Señor si tú no has visto las sesiones anteriores. Te animamos fuertemente a que las veas. Cada una de ellas tiene material sumamente importante en la edificación personal y para poder defender tu fe. Si tú conoces al Señor, es importante poder defender tu fe. Y si no le conoces, tener argumentos que puedas considerar para saber de que nuestra fe en Cristo es una fe lógica, es una fe basada en la realidad, no en la imaginación, y confirmada por el respaldo histórico de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra, de todas las profecías que se han cumplido y aquellas que van a cumplirse. Sabemos que así será, porque nuestro Dios nunca ha fallado. Y desde el principio de la Biblia, desde el libro de Génesis, podemos ver de que la historia de la creación es una realidad que está en total acuerdo con la evidencia natural que nos rodea. Y de eso se trata esta serie: mostrar la evidencia natural que muestra que hay un Dios creador, mostrar los errores de evolución y también animar a las personas a buscar a ese Dios, porque ese es el propósito para el cual hemos sido creados. Una relación con nuestro Creador que no solo es temporal, pero es eterna para aquellos de que somos, cuando somos abiertos, dispuestos a recibir la verdad que el Señor nos muestra. Aquellos que rechazan la verdad terminarán en una oscuridad eterna, y no es nuestro deseo ni el deseo de nuestro Dios. Así que vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestras mentes una vez más y podamos con el corazón responder a la evidencia que tendremos en esta sesión. Padre, te doy gracias por la oportunidad de poder analizar este material. Te ruego que tú bendigas en la transmisión, así como también en la recepción de aquellas personas que estén expuestos a este material. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más, yo desaparezco en la pantalla central, estaré explicando las diapositivas, y aparezco en una pequeña pantallita, así que, sin más, vamos a hacerlo en este momento. Regresamos a la última diapositiva y nos vamos a la siguiente. Y vamos a aparecer en una pantallita como de costumbre. Estamos en la sección 3, el darwinismo, evaluando imparcialmente el darwinismo. Y vimos en la sesión anterior lo que enseña el darwinismo y cómo ha sido reemplazado con el neodarwinismo, debido a que el darwinismo realmente no tenía bases que se podían continuar defendiendo. Vimos que Charles Darwin, en la sesión anterior, trató de explicar el diseño, las especies, a través de características adquiridas por uso y falta de uso, transmitidas mediante pangénesis, selección natural. Es decir, las especies supuestamente adquieren características y estas las transmitían a sus descendencia por medio de la idea de pangenes, supuestamente, y la naturaleza seleccionaba las mejores especies y de esa manera iban evolucionando las especies. De acuerdo al darwinismo, las características adquiridas por uso o falta de uso se heredan, pero vimos en la sesión anterior que no es cierto. Tú haces pesas y no por eso tu hijo va a nacer con músculos más grandes. Un animal estira su cuello y le logra crecer un poquito, no por eso su descendencia va a nacer con un cuello más largo. Los padres supuestamente transmiten las características adquiridas por medio de pangenes a los órganos reproductores y estos a la nueva criatura en el momento de concepción, pero sabemos que los pangenes no existen. De manera que el darwinismo realmente no se podía continuar defendiendo en su concepción original. Darwin habló de selección natural, que la naturaleza selecciona las especies más fuertes, filtrando las más débiles, y se convirtió de esa manera en un mecanismo clave en la evolución de las especies, pero realmente
Eso no es cierto. Dios creó cada tipo de animal y planta con una gran variedad genética, de manera que distintas combinaciones genéticas son posibles y aquellas variaciones que prosperan en ciertos medios ambientes permiten que se preserve la especie. Tenemos distintos medios ambientes y Dios, entendiendo de que iban a haber distintos medios ambientes de acuerdo a su poder creativo y sabiduría y conocimiento, Él diseñó distintas variedades genéticas y distintas variedades prosperan en distintos medios ambientes por diseño. Si está lloviendo y sacas el paraguas, sería absurdo si alguien dice del paraguas, mira lo que produjo la lluvia. Es decir, el paraguas fue diseñado para cuando llueve y el ser humano saca su paraguas porque por diseño ha sido preparado para esa condición. De la misma manera, por diseño, hay una variedad genética para que distintos medios ambientes prosperan distintas expresiones y se preserve la especie. Siendo que el darwinismo en su concepción original no se podía defender, fue reemplazado por el neodarwinismo, donde se explica el diseño a través de selección natural y mutaciones genéticas, fortuitas y accidentes. Las mutaciones genéticas no ayudan, dañan, sabemos eso. Causan cambios degenerativos, descendentes, no ascendentes, lo vimos en la sesión anterior. Es ilógico y contrario a la evidencia científica insistir que mutaciones genéticas casuales generan sistemas complejos con propósito. Los impulsores de evolución necesitan envolver en una nube intelectual fantasiosa su hipótesis, de manera que las personas no puedan ver lo ilógico de lo que buscan imponer dogmáticamente. Consideremos el escarabajo bombardero, una maravilla de diseño que habla de nuestro Dios. Tiene un sistema de defensa que muestra creatividad y diseño asombroso. En el Institute of Physics, Instituto de Física, un artículo sobre tecnologías de aerosoles, hablando del escarabajo bombardero, en una publicación del 2008, mencionaba de que el escarabajo bombardero puede disparar un potente jet de fluido tóxico caliente para defenderse de depredadores tales como pájaros y ranas. O sea, viene un pájaro, viene una rana a quererse comer el escarabajo y saca su cañón y le avienta un jet de fluido tóxico. Es toda una maravilla. Este sistema ha sido diseñado para defenderse. De acuerdo a este artículo, hidroquinona y peróxido de hidrógeno, dos químicos, son acumulados en el abdomen del escarabajo y son mezclados en el momento oportuno cuando va a ser atacado. Son mezclados en una cámara de combustión para producir benzoquinona. La reacción es una reacción exotérmica, genera calor y hace que la benzoquinona se ponga a punto de ebullición, casi 100 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit, 212. La clave para este sistema son válvulas de entrada y salida. Hay válvulas de entrada para traer la hidroquinona y el peróxido de hidrógeno a la cámara de combustión y se abren las válvulas y entra esa sustancia, se mezclan y cuando se produce suficiente vapor, la presión, porque es una reacción exotérmica, la presión hace que se cierren las válvulas de entrada a la cámara de combustión y luego se abre la válvula del cañón para poder expulsar ese gas tóxico. Cuando la presión alcanza un punto crítico, se abre la válvula de escape, de manera que el líquido caliente es lanzado en forma de vapor tóxico en un proceso conocido como evaporación flash. En otro artículo publicado por la sección de Neurobiología y Comportamiento,
y del Departamento de Agricultura y Bioingeniería de la Universidad de Cornell mencionaba del aerosol dirigible del escarabajo bombardero. Mencionaba, el escarabajo bombardero africano puede apuntar su aerosol virtualmente en cualquier dirección, puede apuntarlo hacia partes específicas de sus piernas, incluso hacia parte de su espalda. La habilidad de apuntar su aerosol le ayuda al escarabajo principalmente en su defensa contra hormigas. Vemos la habilidad de apuntar el aerosol. ¿Por casualidad? ¿Cómo puede formarse por casualidad un laboratorio químico que genere dos reactivos químicos necesarios para producir un agente tóxico de defensa, la hidroquinona y el peróxido de hidrógeno? ¿Cómo la casualidad sabe que al combinar esas dos sustancias se va a producir una sustancia tóxica, la benzoquinona, y que va a ser una reacción exotérmica para producir un vapor que va a originar la presión necesaria para escapar como un vapor tóxico? ¿Cómo va a saber la naturaleza eso por casualidad? ¿Cómo lo va a producir? ¿Cómo se pueden producir las válvulas por casualidad? Las válvulas de entrada a la cámara de combustión y que el escarabajo sabe abrir esas válvulas cuando se siente amenazado para generar esa sustancia química. ¿Qué pasaría si las válvulas no funcionaran? Si las válvulas no abrirían para que se mezclara la sustancia, de nada serviría el sistema. Y si las válvulas de escape no se abren, el pobre escarabajo explotaría. Sería un caos. ¿Y de qué serviría ese sistema sin un cañón que dirija en dirección específica el vapor tóxico para defenderse del depredador? ¿Cómo pudiera el escarabajo dirigir su cañón sin un cerebro y un sistema nervioso para hacerlo? Amigos, pensar que esto es casualidad es totalmente absurdo. Consideremos otra maravilla dentro de tantas que muestran la creatividad y el poder de Dios, porque la naturaleza está llena de estas realidades. Consideremos el pájaro carpintero. Tiene patas fuertes y garras puntiagudas que le permiten subir y bajar sobre los árboles y prenderse de sus cortezas. Esta foto la tomé personalmente hace algunos años. Es una maravilla, me encanta, me fascinan los pájaros carpinteros. Mira las patas, cómo se agarra para estar parado verticalmente. La gravedad lo empuja para tirarlo al suelo, pero ahí está con sus patas. Tiene garras puntiagudas que lo hacen prenderse de la corteza del árbol. La mayoría tienen dos garras anteriores y dos posteriores que le permiten subir sin caerse de espalda. O sea, se va subiendo sobre el árbol, como que si fuera una escalera. Tiene fuertes músculos en sus cuellos que impulsan repetidamente la cabeza para taladrar. O sea, es un taladro, empieza pac, 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 a golpear ese árbol, y para ello necesita músculos que pueden actuar de una manera intensa y repetida rápidamente. Y hay músculos en la cabeza que absorben los golpes para proteger su cráneo, su cerebro. Imagínate el cerebro siendo impactado cada vez que golpea el árbol con el pico, pac, 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 pac. Su pobre cerebro se le convertiría en una pasta, pero tiene músculos para absorber, shock absorbers, para absorber el golpe. Usa su pico para investigar la presencia de insectos adultos y las larvas que buscan comer en la corteza y madera de los árboles. Imagínate que el pico no fuera lo suficientemente duro, y hace pac, pac y se le aplastó el pico, ahí se le quedó. O si fuera demasiado frágil y le da, puede ser duro pero frágil, no fuerte, y golpea pac, pac, pac y se le hace pedazos. Pero es todo un diseño y le sirve también para investigar, no solo para taladrar, sino para investigar en el agujero que hace. Y extrae su comida con una lengua extremadamente larga y pegajosa que tiene una punta espinada para recoger las larvas y los animalitos que logra agarrar. Pero esa lengua es larga, como vemos en el World Book Encyclopedia, menciona, es una lengua extremadamente larga, no cabe dentro del pico, tiene que recogerlo
en la parte anterior de la cabeza y esconderlo o enrollarlo entre el cráneo y la piel. Guarda su larga lengua enrollándola en la parte anterior de la cabeza entre el cráneo y la piel. Es una maravilla de diseño. Qué maravilla, para darle gloria al Creador, definitivamente. Gusanos. Leía en el 2020 un artículo en USA Today que decía: científicos descubren criatura en forma de gusano que es el ancestro de todos los animales, incluyéndonos a nosotros. Amigo, llegamos a creer algo tan absurdo, que nosotros venimos de un animal que es como un gusano. ¿De veras? ¿De gusano a hombre por mutaciones genéticas casuales? Amigo, ¿cómo podemos creer eso? Cuidado con las comparaciones. Similitud confirma creación, no evolución. Hay elementos similares entre el oso y el chimpancé. No quiere decir que vienen de un ancestro común. Un ser inteligente diseñó elementos similares para funciones similares. Piernas para moverse, boca para comer, dientes para masticar, ojos para ver, oídos para oír. Homología o similitud confirma creación. Miembros y órganos similares en especies que supuestamente vienen de distintas ramas evolutivas son argumentos fuertes contra evolución y a favor de creación. Es decir, Darwin menciona que hay especies que vienen de distintas ramas y todo originalmente viene de una ameba hace miles de millones de años, pero esa ameba fue evolucionando y se fueron formando ramas evolutivas y tenemos algunas especies en unas ramas, otras especies en otras ramas, y cómo se forman órganos similares en ramas distintas. La evolución no tiene una explicación lógica. El helicóptero no proviene del carro, obviamente, ni de un ancestro común. Ambos tienen tanque de combustible. Ambos tienen cabina para el piloto y pasajeros. Ambos tienen llantas. Ambos tienen tablero de controles. Usan un piloto. No quiere decir de que están evolucionadamente relacionados o evolutivamente relacionados o que uno viene del otro. Hay similitudes porque la inteligencia humana diseñó componentes que cumplen funciones similares en medios de transporte distintos. Ambos son medios de transporte, uno es distinto que el otro, pero ambos necesitan un piloto y tienen una cabina para el piloto. Ambos tienen espacio diseñado para pasajeros. Ambos usan energía para impulsarse y eso es a través de combustible que es consumido y necesitan ambos un tanque de combustible. No quiere decir de que uno evoluciona del otro, pero un ser inteligente dentro de nuestro planeta diseña medios de transporte distintos con algunos elementos similares. Evolución convergente, la idea de que órganos similares evolucionan en seres, especies de distintas ramas evolutivas. ¿Y cómo lo explica la evolución? Bueno, le llaman evolución convergente, que ocurrió y lo declaran como una realidad y tratan de explicarlo por medio de la idea de presión selectiva u otros conceptos. En la naturaleza encontramos especies diferentes que poseen órganos similares, tales como el órgano de la vista en el pulpo y el gato. De acuerdo a evolución, la rama evolutiva del gato es una, la rama evolutiva del pulpo es otra, no vienen en la misma rama. Y supuestamente ambas especies desarrollaron el órgano de la vista por casualidad. El órgano de la vista por casualidad, amigo. Veamos el diagrama comparativo del ojo, de los vertebrados y de los cefalópodos.
Este es el órgano de los vertebrados, el órgano de la vista, en forma simplificada, esquemática, y este es el de los cefalópodos, muy similar. Ambos tienen retina, ambos tienen fibras nerviosas, ambos tienen nervio óptico. Evolución convergente. Lo más lógico es que algo tan complejo como el órgano de la vista no se formó por accidente en múltiples especies, sino que fue creado con propósito por un ser de gran sabiduría y poder. Hablemos de los sistemas ecolocalizadores. Tenemos otras especies como el delfín y el murciélago. Ambos tienen sistemas ecolocalizadores. Emiten un sonido, ese sonido rebota en un objeto que está enfrente y regresa. El tiempo que tarda en regresar, ir y regresar, el cerebro de estos animales lo computan y lo relacionan con la distancia a la que se obtiene, está ese objeto. Y de esa manera el murciélago, sin ver, puede cazar insectos, porque emite el sonido, ese sonido interfiere con el objeto, el insecto que está volando, y luego regresa, y es tan preciso el sistema de radar del murciélago que puede determinar en qué dirección va ese insecto y tener una idea de la velocidad a la que va para poder alcanzarlo en el momento oportuno y atraparlo. Es tan preciso el sistema ecolocalizador de los murciélagos que el Departamento Naval de los Estados Unidos lo ha estado estudiando para su desarrollo de sistema de protección contra minas antisubmarinas. Es un sistema tan maravilloso que el radar que percibe las ondas que emite contra un objeto es tan preciso que puede determinar la forma tridimensional del objeto por el tiempo que tarda en regresar la onda en distintas partes que choca con el objeto que está enfrente del murciélago. Y de esa manera puede formar una imagen tridimensional basada en sonido, no en luz. Impresionante. Ambos sistemas, el delfín y el murciélago, tienen sistemas ecolocalizadores. ¿Cómo ocurrió por accidente en especies distintas? Es el diseño de un creador de gran sabiduría y poder. Pero los evolucionistas tienen que inventar algo. ¿Cómo ocurrió eso? Dicen presión selectiva. A la derecha tenemos el árbol de la vida, supuestamente, es un sketch de Darwin, donde aparece la primera vida, la primera célula, y luego se va formando una rama y otras, y del tronco van saliendo distintas ramas y distintas especies. Y hay distintas especies, por ejemplo, en una rama aparece una especie, en otra rama aparece otra, y en ramas distintas de repente se desarrollan órganos similares. ¿Y cómo ocurre? Bueno, la evolución dice, bueno, por presión selectiva. ¿Qué es presión selectiva? Ellos usan presión selectiva para explicar órganos y características similares en organismos que no vienen de la misma rama evolutiva, lo mencioné. De alguna manera, esta presión selectiva, que supuestamente tiene que existir porque ellos no aceptan que haya un Dios, en el medio ambiente causa que organismos distintos desarrollen características similares para responder a los mismos retos ambientales. En otras palabras, se necesita poder ver, boom, aparece el ojo en el gato, se necesita poder ver dentro del mar, boom, aparece el ojo en el pulpo. ¿Por qué? Por la presión selectiva. De alguna manera el sistema atmosférico, la naturaleza origina una presión que produce que las células vayan evolucionando y vayan teniendo cambios evolutivos que van dirigiendo la formación de un ojo. Amigos, eso es pura imaginación a la máxima expresión. ¿Dónde se halla esa presión selectiva? No existe. Solo en la imaginación. Isaac Newton descartó ese concepto, dijo, necesidad metafísica ciega no pudo producir variedad de cosas. Toda esta diversidad de cosas naturales que encontramos acopladas en diferentes tiempos y lugares
solo pudo brotar de las ideas y voluntad de un ser. Esto no es así que ocurrió porque había que ocurrir, tenía que ocurrir, sino que Dios creó las distintas cosas acopladas a los distintos lugares y tiempos por su propia voluntad. ¿Hasta dónde llegamos? En el 2002, Marshall Walton en CNN publica un artículo que dice: los ratones y los hombres comparten 99% de los genes. Recordemos que los genes, y lo hemos visto en sesiones anteriores, es la sección del ADN que codifica proteína que define la estructura y la funcionalidad de las células. Hay unos 22.000 genes en el ser humano. Cada especie tiene una cantidad determinada de número de genes y no todos los genes son iguales. En el artículo decía: los ratones y los humanos tenemos aproximadamente 30.000 genes redondeados y solo 300 genes son específicos a cada especie. Decía: el ratón y el hombre solo tenemos 300 genes distintos. Solo el 1%. Ah, entonces somos parientes de los ratones, concluye el estudio. Bueno, a mi abuelo y a mi mamá le gustaba el queso, a mí también, pero no somos parientes de los ratones. Los científicos dicen que los ratones y los humanos descendieron de un antecesor común de tamaño aproximado al de una pequeña rata. Cuando se trata de ADN, resulta que no hay mayor diferencia entre los ratones y los hombres. Mi amigo, estamos ciegos. Distorsión del significado de homología conlleva conclusiones totalmente erróneas. Lo siento, ratita, no somos parientes. Cuidado con las comparaciones. ¿Sabes cuánta agua tiene el banano? 75% antes de cocinar, por supuesto. ¿Sabes cuánta agua tienen las papas blancas? 79%, un poquito cercano. ¿Cuánta agua tiene una mujer adulta? 55%. ¿Cuánta agua tiene un hombre adulto? 60%. Similar, la mujer tiene un poco más de tejido adiposo, un poco menos de agua, de promedio. ¿Cuánta agua tiene un bebé recién nacido? 78%. Bueno, si hacemos comparaciones como las hacen los evolucionistas, ¿a qué conclusión llegaríamos? El hombre, 60% es agua. La mujer, 55%. Los bananos, 75%. Las papas, 79%. Y el bebé, 78%. Amigo, creo que los bebés son parientes de las papas y tal vez de los bananos. Pero no de la mamá ni del papá. No, conclusión equivocada. Cuidado con las comparaciones, amigo. El cerebro humano pesa unos 1.500 gramos, unos más, otros menos, como 3 libras. 2% o menos del peso total, si pesa 150 libras, el 2%. Es por diseño y muy importante. ¿Pensar que ese 2% es insignificante? Asumir que 2% de diferencia entre especies es insignificante y prueba de parentesco o descendencia de un predecesor común es un gran error. Consideremos los puentes. El puente es una maravilla de diseño y propósito. Lleva a las personas de un lugar a otro atravesando, en este caso, un gran precipicio que los separa. Hay una gran brecha entre estos dos lugares y se necesita un puente para atravesar esa brecha. Pensar que ocurrió por accidente solo porque era beneficioso sería totalmente ilógico. Bueno, se fueron formando los elementos y se fueron ensamblando y ¡pum!, apareció el puente. De igual manera, y aún más ilógico, es pensar que se produjo un puente, una serie de eslabones que llevó a una criatura de simio a ser humano por accidente. Hay una gran brecha entre el ser humano y el simio, y pensar de que, bueno,
convenía formar un cerebro y la habilidad de hablar, y ocurrió a través de una brecha, muchos eslabones que unieron la brecha y llegó el simio a llegar a ser un ser humano por accidente. ¡Qué absurdo! No se produjo por accidente cada especie, fue creada por Dios. La inteligencia humana y su creatividad le permite diseñar variedad de puentes empleando elementos similares, pues las mismas leyes y constantes físicas se aplican al planeta. No quiere decir de que una especie evoluciona de la otra o estén emparentadas. De igual manera, Dios ha creado varias especies con elementos similares. Evolución no es la respuesta. Así es, amigo, no apagues la luz de la razón. La sabiduría y poder creador desplegados en la vida, la hermosura y majestuosidad de una puesta de sol, el inmenso mar y los verdes montes, todos hablan de nuestro Hacedor. No cierres los ojos de tu corazón. En serio, Dios nos ha dado la capacidad de razonar, pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Por las implicaciones de lo que va a ver, y las implicaciones pueden ser equivocadas en la percepción de la persona, porque hay un enemigo en nuestras almas que no quiere que veamos claramente que Dios es amor. No apagues la luz de la razón, amigo. Hay sabiduría y poder mostrado en la vida, poder de parte del Creador, desde la vida de los animales, las plantas, al cosmos. La hermosura, la majestuosidad de una puesta de sol, el mar, los montes, todos hablan de nuestro Hacedor. No cierres los ojos de tu corazón, amigo. Qué triste cerrar los ojos del corazón. Algo tan maravilloso. Esta foto la tomé esta semana en un lugar a donde salgo a caminar y estaba nublado, había una posibilidad de lluvia y sin embargo era una vista majestuosa, las casas tan lindas, el camino muy hermoso en medio de la vegetación y ver ese mar en el fondo y el reflejo del sol. ¡Qué belleza! Amigo, qué lindo poder reconocer la mano de Dios y darle la gloria a Dios cuando uno ve eso. Y vienen a mi mente muchos versículos bíblicos, verdades reveladas por Dios. Y una de ellas es lo que Jesús mismo dijo. Digo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y me preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Qué linda esperanza para los que sabemos que hay un Dios, un Creador. Mira esa linda vista. No es nada comparado con lo que Dios tiene para los que le aman. Este mundo está afectado por el pecado, la maldad, la corrupción, la contaminación, y sin embargo hay belleza. Y mira las casas, las mansiones construidas en ese lugar. No son nada comparadas con las mansiones que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Quisiera yo animarte, no solo a reconocer que hay un Creador, pero a conocer al Creador. Dios nos ama, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, el infierno es real, hay un lago de fuego y azufre que Dios preparó para Satanás y sus demonios por toda la maldad del corazón de ellos y que han traído tanta destrucción aún en la tierra y al ser humano, esclavizándolos en pecado, en droga, en destrucción, en corrupción, apartándolos de Dios que nos ama. Y Dios no quiere que nosotros vayamos en la dirección de Satanás. Hay hijos de Dios
hijos de la luz, hijos de la oscuridad. Aquellos que rechazan la luz terminarán en la oscuridad con el padre de la oscuridad, que es Satanás. El Señor Jesucristo dijo que Satanás era el padre de la mentira, porque todo lo que hay en él es mentira, nunca habla la verdad. Amigo, la naturaleza nos revela que hay un Dios, que hay un Creador, y el Creador vino hace 2000 años en la persona de Jesucristo y nos dio palabra de vida eterna. Dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no perecerá jamás, mas ha pasado de muerte a vida. Te invito a recibir a Jesús, que a quien el Padre envió para morir por nuestros pecados en la cruz, de manera de que ya no tenemos que pagar nosotros la deuda que debemos de haber ofendido a Dios con nuestra rebeldía, con nuestras faltas, con nuestros errores, nuestro egoísmo, nuestras maldades. Dios nos perdona y lo único que tenemos que hacer es realmente reconocer a Dios que nos ama y pedir que Él guíe nuestras vidas y rendir nuestro corazón a la guía de un Padre que nos ama, de un pastor que quiere guiar sus ovejas con amor y bondad. Te invito a que ores conmigo, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Recibo a Jesús como Señor de mi vida. Te doy gracias que su sangre es pago perfecto por mis pecados. Y ahora, Señor, te pido tu Santo Espíritu para que me guíe y me dirija. En nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios te da vida eterna. Esa vida está en Jesús. Te invitamos a que leas la Biblia porque es la fuente de sabiduría, es vida y es poder. Y que te reúnas con personas que aman al Señor, una iglesia, una congregación cristiana que estudia la Biblia, experimenta el amor de Dios y honran a Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. Déjame regresar, por favor, a la presentación de PowerPoint, porque quisiera mostrarte nuestra diapositiva que menciona nuestra página web, vela.com. Tenemos bastante material de edificación bíblico, así como de creacionismo, y en amazon.com tenemos bastante material que puede ser de interés para ti. El Señor te bendiga. Le doy gracias a Dios porque nos has acompañado en esta sesión número 23. Continuaremos con la sesión número 24, si Dios nos lo permite, y hasta entonces, muchas gracias por acompañarnos y Dios te bendiga.